no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque, atención, para preservación de vida me envió Dios, o sea, fue Dios que me envió Dios delante de vosotros, versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No fueron ustedes, fue Dios. En otras palabras, es el propósito de Dios. José sabía que Dios tenía un propósito en su vida y eso le permitió a él perdonar a sus hermanos, reconciliarse con sus hermanos y le permitió a él vivir esa vida triunfante y próspera, sabiendo que fue un propósito de Dios en su vida. En el capítulo 50, al final, en el verso 19 y 20 que hemos leído, no temáis, y porque yo no soy Dios, dice él, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida. Escúchame bien, si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, te quiero recordar que Dios tiene un propósito para tu vida, un propósito para tu vida. Que la Biblia dice, y quiero leer lo que dice la palabra de Dios en la carta Pablo a los Romanos. La Biblia dice en el capítulo 8, versículo 28, que sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito, los que son llamados según su propósito. Así que Dios tiene un propósito para tu vida. El Salmo 138 al final dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito. Que no lo veas claro, que no sepas por qué pasaron muchas cosas, que no entiendas muchas situaciones que han venido en tu vida. Es verdad que eso nos pasa, pero siempre agárrate de esa realidad. Abrázate a esa realidad. Dios tiene un propósito en mi vida y Dios va a cumplir con su propósito. No importa lo que pase, Dios va a cumplir con el propósito que Él tiene en mi vida. Dios le había revelado el propósito a José y los hermanos parecía que iban a frustrar ese propósito. ¿Lo vendieron? Es decir, tú estás soñando con esto, tú crees que va a pasar esto, pues mira, el soñador que viene por ahí, vienen estos comerciantes por aquí, agárrenlo, vamos a amarrarlo. Lo amarraron, lo tiraron a una cisterna que estaba vacía, gracias a Dios, y después de un rato vieron a los comerciantes, andaban, sáquenlo de ahí y véndalo. Vamos a ver si es verdad que va a pasar lo que él dice que va a pasar. Lo vendieron, pero ese fue el instrumento que Dios usó para... Ese fue el instrumento que Dios usó para cumplir el propósito de Él. Tremendo, ¿verdad? Dios muchas veces va a usar lo que parece que está mal en tu vida para cumplir con el propósito que Él tiene. Y cuando llega a la casa del oficial Potifar y está allí lo más bien tranquilo haciendo su trabajo, entonces esta mujer se pone a hacer las cosas que no tenía que hacer, insinuársele al hombre, tratar de seducirlo. Él resiste, él se niega y entonces la mujer despechada miente, le dice al esposo una serie de cosas que el esposo no se lo creyó nada de eso, pero bueno, le dice unas cuantas cosas al esposo y el esposo, para salvar la cara, pues lo mandó a la cárcel. Parece que las cosas se van a poner peores, o sea, no se va a cumplir el propósito, pero fue en la cárcel, precisamente Dios usó la cárcel para cumplir el propósito que Él tenía. Porque es en la cárcel donde él conoce al copero y al panadero, le hacen el cuento aquel, y entonces el panadero lo ahorcan, al copero lo eligen, lo vuelven a poner en su cosa, el faraón tiene un sueño, nadie sabe qué es lo que está diciendo, y este hombre se acuerda, pero ahí en la cárcel había un muchacho, sacan a José, y por ahí sigue la historia. Dios usó todos esos líos para cumplir su propósito. Así que si tú ves que hay problemas en tu vida, que hay dificultades, que hay situaciones difíciles, debes de saber que Dios tiene un propósito y que cualquiera que sea la circunstancia, el problema y el momento que estés viviendo, Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Y no hay nada, escúchame, no hay nada que frustre el propósito de Dios para tu vida. Dios hará cumplir su palabra. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él cumplirá su propósito. Así que, mis hermanos, la clave del triunfo está en descansar en el propósito de Dios.